Oportunidades. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su entrevista Oportunidades. Hoy vamos a hablar del tema de prevención en el consumo de drogas, y qué mejor forma de hacerlo que con la presencia de dos personas expertas en la temática. Nos acompaña el doctor Ricardo Cook, director de la Dirección de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y el licenciado Luis Torres, coordinador de tratamiento de la Comisión Nacional Antidrogas. Bienvenido, doctor. Un gusto, Ramón, estar con ustedes en este medio. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo este espacio con todos los televidentes. Bienvenidos de nuevo. La verdad es que es un tema de mucha importancia porque creemos que estamos exentos de poder ser víctimas de caer en una adicción. Y yo creo que es importante porque mucha gente nos va a ver y va a tener diferentes conceptos acerca de lo que es el consumo de drogas. Pero hablemos de números. ¿Cómo está el país? ¿Se ha disminuido la tendencia en el consumo de drogas? ¿Ha aumentado? ¿Quiénes consumen más? De esos aspectos importantes que abordemos. Bueno, justamente la semana pasada, hace poco, la Comisión Nacional Antidrogas lanzó el estudio de consumo de drogas, de prevalencia de drogas en población escolar. Entonces, las tendencias son variadas, ¿verdad? Depende mucho del tipo de drogas. De forma general, podemos decir que la droga más consumida entre los estudiantes escolares en el país es el alcohol, que aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes, según el estudio realizado, han consumido alcohol por lo menos una vez en su vida, y más o menos 3 de cada 10 siguen consumiendo de forma permanente a lo largo del último mes, del último año. Entonces, en este caso, en el alcohol, la tendencia con respecto a los 3 últimos estudios que hemos realizado es estable. Podríamos decir que es estable, no ha subido ni ha bajado. Luego, en el caso del tabaco, la tendencia es a la baja. Parece que han hecho efecto todas las medidas de la ley para el control de tabaco que se ha lanzado, las prohibiciones de fumar en espacios públicos, en otros espacios. Eso ha repercutido en que hay una tendencia a la baja en el consumo de tabaco. En cuanto a las drogas ilícitas, ahí sí las noticias no son ya tan alentadoras. Por ejemplo, esta encuesta nos revela un incremento importante en el consumo de marihuana en jóvenes escolares, al grado que actualmente más o menos 17 de cada 100 estudiantes escolares han consumido marihuana por lo menos una vez en su vida. ¿Eso es grave? Eso es grave, porque en la encuesta anterior estábamos hablando de 8 de cada 100 más o menos. Entonces se ha más que duplicado el porcentaje de consumo de marihuana en estudiantes escolares. Y sumando el consumo de marihuana con el de tabaco, nos da más o menos el mismo porcentaje. Entonces podría haber una hipótesis de que los jóvenes escolares que antes consumían tabaco están migrando a marihuana. Eso a nivel de hipótesis. Luego, en el resto de drogas ilícitas, vemos que hay una tendencia al alza, aunque los porcentajes de consumo son todavía bajos, ¿verdad? Afortunadamente son todavía bastante bajos. Entonces, concluyendo, podríamos decir que la marihuana y el alcohol son quizás las principales drogas a las que tenemos que enfocar los esfuerzos de prevención del país. Un poco, doctor, para aclarar ese concepto de las drogas lícitas e ilícitas, ¿cuáles son esas drogas? Bueno, quien decide que un producto sea legal en nuestro país es la imposición de un impuesto. O sea que cuando hablamos de drogas legales y drogas ilegales, lo único que estamos diciendo es que unas drogas son que pagan impuestos y las otras drogas no paguen impuestos. Claro que para eso tuvo que haber una serie de reuniones para ilegalizar estas drogas, que en su principio fueron 3 por las que se ilegalizaron o se prohibieron, que fue la marihuana, la cocaína y la heroína, y por ende uno no le puede poner un impuesto a algo que es ilegal. Entonces, eso es lo único. No quiere decir que estas drogas sean, que las drogas legales sean buenas y que las drogas ilegales sean malas. No quiere decir de que unas pagan y las otras no. Los efectos desastrosos de todas las drogas, sean legales o ilegales, son nefastos para la población. Desgraciadamente, la prohibición
no hizo más que estimular quizá la curiosidad o el espíritu de llevar la contraria, pues se ha obtenido que se está consumiendo más drogas que antes, se está produciendo más drogas que antes, se está comercializando más drogas que antes, y aquí vienen entonces todos los efectos legales de la prohibición, como es la producción, el tráfico, la tenencia, la aportación, la comercialización de estas drogas que vienen a ser delitos. Entonces, aquí es donde está el problema. Otro problema es de que cuando se prohibieron las drogas, apenas habían 19 sustancias psicoactivas. Hoy hay más de 200. Como que los diseñadores de drogas, y aquí se ha venido aunando otras drogas que vinieron apareciendo y que no se les encontraron ninguna justificación médica para su uso. Por ejemplo, las anfetaminas, sí, tenemos que hay una justificación médica para su utilización, pero vienen las metanfetaminas, lo que es conocido con el nombre de MDMA o éxtasis, y más aún, más recientemente, el cristal o crystal meth, que ya viene siendo drogas de síntesis que algunos sectores de la población da por llamarles drogas recreativas, que también son ilegales. Entendiendo el concepto que usted nos daba, pues el alcohol es una droga. El alcohol es una droga, si queremos definir el alcohol totalmente, diríamos que el alcohol es una droga legal. ¿Por qué? Paga impuestos, aunque no todos los alcoholes son legales, porque en el país tenemos alcoholes ilegales, como por ejemplo el chaparro. El chaparro es ilegal, y si usted recuerda, Ramón, en un tiempo se creó un cuerpo de seguridad específicamente para controlar a esto que llamamos sacaderas, que fue la policía de Hacienda. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo un robo a la hacienda pública por no pagar un impuesto. Tenemos la chicha, que es una droga artesanal, pero que también se da por fermentos de frutas, que tampoco paga un impuesto. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. Aunque la gente tenga la percepción de que le da una estimulación porque le provoca una alegría y él se siente que anda estimulado, en verdad lo que hace el alcohol es deprimir un centro en el lóbulo frontal del cerebro que controla nuestras inhibiciones. Por eso es que la gente se siente más abierto para poder desarrollar una actividad que él reprime por su carácter, ¿verdad? El alcohol lo que hace es deprimir ese centro y él se siente más competente y capaz. Es una droga socialmente aceptada. Es la droga que está presente en toda la cultura festiva, ya sea social o hasta la religiosa, ¿no? Muy dañina, por cierto. Y también es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas. Ya una persona alcoholizada es más lábil para poder probar, experimentar algo que él en su sano juicio quizá no hubiera hecho. Y es una droga que causa graves daños a la salud física y mental. Aunando a esto, es la droga más criminógena que hay. O sea, la generación de crímenes que provoca el alcohol o las personas bajo efectos del alcohol es mucho mayor que las personas que están bajo efectos de otras drogas. Habría que hacer también una observación, que la población, más del 50% de las personas que tienen una dependencia a sustancias, la dependencia es al alcohol, y el otro 50% es a las otras 199 drogas que existen. Ahora, si ponemos en un rango de importancia, licenciado Torres, ¿cuál es la droga que más se consume en el país? Es el alcohol, definitivamente. Según los registros del Ministerio de Salud de casos atendidos, ¿verdad? Casi el 80% de las atenciones por drogas que tiene el Ministerio de Salud son por alcohol. El resto son por otras drogas o por uso de múltiples drogas, que ahí va incluido también en muchos casos el alcohol. ¿Y a qué edad comienzan los niños y niñas a consumir alcohol? Bueno, basándonos siempre en el mismo estudio de escolares, la edad promedio a la que están iniciando los niños a consumir drogas es aproximadamente a los 13 años. Entonces es cuando esa edad promedio, pues estamos hablando todavía de la pubertad, ni siquiera de la adolescencia, que es una época, pues, una época de la vida en la que la población es muy vulnerable, su sistema nervioso central está todavía en plena maduración y el consumo de drogas definitivamente repercute
en esa finalización de la maduración del sistema nervioso central, que llega a los 21, 22, 23 años. Entonces, si se inicia a consumir drogas y se abusa del consumo de drogas a edades tempranas, nunca se termina de madurar este sistema nervioso, esta corteza cerebral, y eso obviamente repercute en que la gente es lo que llamamos inmadura, impulsiva, ¿verdad? Y son rasgos que se llevan toda la vida. Vamos a hablar de ese aspecto de mucha importancia cuando regresemos de una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Licenciado Torres, vamos a concluir la idea porque decir que nuestras niñas y niños a los 13 años, bueno, por lo menos los que consumen alcohol a los 13 años comienzan, es una edad bien temprana. Sí, definitivamente, y justamente por eso es que el Estado pone normas, tiene reglamentos, leyes que prohíben el inicio del consumo de drogas legales, ¿verdad?, antes de los 18 años. Están totalmente prohibido el consumo porque los diferentes estudios científicos han determinado que antes de esa edad, idealmente sería antes de los 21 años, el consumo de drogas afecta notablemente la personalidad, la salud, el desarrollo, las oportunidades que este niño o esta niña pueden tener. Entonces, por eso pues es que los esfuerzos deben ir encaminados a evitar el inicio del consumo de drogas, o por lo menos a retrasarlo lo más posible. Mientras a mayor edad, lo ideal es que no se consuma drogas, pero mientras a mayor edad inicia el consumo de drogas, es mejor porque ya la persona tiene mayor formación, tiene mayor desarrollo neurológico y tiene una serie de factores que ya dificultan, no impiden, ¿verdad?, pero dificultan que esta persona desarrolle posteriormente dependencia de esa droga. Doctor, ¿y en nuestro país la legislación a qué años es que permite? A los 18 años ya una persona que presenta su DUI le venden cualquier droga legal en cualquier establecimiento comercial autorizado. Por eso es de que la legislación de los Estados Unidos habla acerca de los 21 años. ¿Y sabe por qué, Ramón? Porque, como decía el licenciado Torres, lo que tratamos es de retrasar la edad de inicio de consumo. Ojalá no se diera, pero estamos en un mundo real y se va a dar. Pero mientras más tardado sea el inicio, la persona tiene menor posibilidad de formar una dependencia. Y otra cosa importante, si queremos que él tenga una relación madura con la sustancia, pues tiene que haber madurado para tener esa relación madura. Si la hace precozmente, ¿qué tipo de relación pueda tener él con esta sustancia? ¿Y hay respeto, doctor, de todas esas normativas en el país? No pienso que no, Ramón. Fíjese que aunque tenemos muchas leyes que han sido creadas con estos fines, no hay mecanismos de regulación. Le voy a comentar, la mayoría de fiestas rosas dan bebidas alcohólicas y la mayoría de personas que asisten a las fiestas rosas son adolescentes que no deberían de ingerir bebidas alcohólicas. Fuimos a un concierto con mi señora de Ricardo Montaner hace unos meses y en Cifco, y nos dimos cuenta que habían alquilado otros establecimientos para diversas fiestas. Y nos llevamos la sorpresa de que en una de estas era una fiesta rosa y los muchachos estaban alcoholizados, a tal manera que hasta grabándolos, como los suben al Face, ¿verdad? Sociales, sí. Pero suben una persona alcoholizada que ni pararse podía. Entonces aquí es donde deberíamos de, por lo menos como instituciones del Estado, cuando nos alquilan establecimientos para realizar fiestas de jóvenes, poner una regla. No se permite el consumo de alcohol. Fíjense bien, tenemos estadísticas negativas en nuestro país. En El Salvador, según un estudio que hizo la OPS en el año 2016, es el país latinoamericano con mayor cantidad de muertos provocados por alcohol. En El Salvador se mueren 27.8 muertos por cada 100.000 habitantes.
pero tenemos un país centroamericano como Costa Rica, que es el que tiene menor cantidad de muertos por alcohol y tiene 5.4 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿En qué está la diferencia? La diferencia no está en la disposición del producto, porque en Costa Rica usted puede comprar licor en cualquier tienda, no necesita una matrícula de comercio especial. Aquí en El Salvador sí, usted solamente puede encontrar cervezas en cualquier tienda. ¿Y por qué el efecto inverso? Porque allá sí se respeta. Mire, en Costa Rica se respeta tanto la ley que en un establecimiento de esos que son establecimientos donde hay una regulación que dice 3 cervezas máximo por persona, pero si hay un niño en la mesa, no le venden ninguna, porque estamos hablando de educación. En Costa Rica se respeta la ley. En Costa Rica promulgaron la ley 0 alcohol en los establecimientos deportivos y se cumple. Aquí la tenemos. El artículo 72 de la Ley de Deportes dice que no se puede ni tomar ni fumar en un estadio, pero ¿quién la cumple? ¿Quién la regula? ¿Quién la controla? ¿Quién la penaliza? Y cuando vemos las penalizaciones, vemos que la ley penal dice de que quien le diera a un menor de edad inhalantes tendrá una multa de 10 a 30 días. O sea, en Estados Unidos son años cárcel el que le dé a un menor de edad. Entonces acá tenemos que empezar por hacer una revisión de lo que tenemos, mejorarla y cumplirla. Hay varios aspectos que se deben mejorar, licenciado Torres, pero la gente que nos va a ver puede decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Algo estamos haciendo. Me imagino que desde la Comisión Nacional Antidrogas se están tomando algunas acciones para tratar de revertir o por lo menos disminuir los efectos de este consumo. Sí, quizás yo no hablaría desde la Comisión Nacional Antidrogas, sino que hablaría en general desde el Estado. ¿Verdad? Desde el Estado se está empezando a tener una cultura de prevención y básicamente el pasar a una cultura de prevención como Estado pasa por un proceso educativo y formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entender primero qué es prevención. Los esquemas tradicionales de prevención antes nos decían que prevención era hacer un folleto con los efectos de las drogas y eso ya era prevenir, repartirlo a los estudiantes. Ir a dar una charla a un centro educativo, a una comunidad sobre lo que son las drogas y sus efectos, y eso ya era considerado prevención. Pero esas son ideas que con los avances de la ciencia de la prevención se están superando en el mundo y que obviamente los tenemos que dar ese siguiente paso nosotros. Entonces, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de un conjunto de acciones, ¿verdad? De acciones organizadas, de acciones previamente planificadas, de programas, ¿verdad? Podríamos hablar de programas científicamente elaborados que van encaminados a proveer a esa persona objetivo de la prevención, sea un joven, sea un niño, sea adolescente, sean personas trabajadoras, de las herramientas necesarias para poder llevar un estilo de vida saludable, para poder tener unas habilidades para la vida que les permitan tomar las mejores decisiones. ¿Y se está haciendo ese nivel de prevención en el país? Se está haciendo, poco a poco se está empezando. Por ejemplo, hay programas que ya son científicamente elaborados que se están implementando en el país, como por ejemplo el programa Familias Fuertes, que es un programa dirigido a adolescentes de 10 a 14 años con sus padres, madres o responsables, ¿verdad? Un concepto bastante amplio de familia que va encaminado justamente a eso, ¿verdad? La formación de una unión familiar, al establecimiento de límites con cariño dentro del hogar y de poder dotar al joven de las habilidades necesarias para rechazar el consumo de drogas. ¿Y se requieren mayores reformas legales para poder hacer más efectivo la lucha contra Realmente no. Realmente el trabajar en prevención es una cuestión de planificación a largo plazo. En Estados Unidos, que ahí son fanáticos de cuantificarlo todo, ellos tienen realizado el estudio que por cada dólar que se invierte en programas de prevención, se ahorran a futuro $10 en las consecuencias sociales, familiares, legales, sanitarias, ocasionadas por el consumo indebido de drogas. ¿Podemos afirmar que prevención es la solución? Claro que sí, la prevención es la solución. Lo que hace falta es esa disposición a invertir ese dólar,
que al principio cuesta porque se está invirtiendo el dólar en prevención y siempre se están gastando los $10 en las consecuencias sociales de quienes ya vienen, pero a largo plazo definitivamente es la solución y no es la panacea obviamente, ¿verdad? Pero los estados que invierten en prevención tienen una repercusión muy favorable a futuro. Estamos hablando de las responsabilidades que tiene el Estado, pero también hay detrás de cada niño, de cada niña hay una familia. Y de ese aspecto vamos a hablar después de que regresemos de una breve pausa. Gracias por su sintonía. En esta oportunidad abordamos el tema de prevención en el consumo de drogas y nos acompaña el doctor Ricardo Cook, director de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, también el licenciado Luis Torres, coordinador de tratamiento de la Comisión Nacional Antidrogas, un tema de verdad de mucha importancia. Pero nosotros hemos hablado de responsabilidades del Estado. ¿Qué hay de la familia, licenciado Torres? La familia es sumamente importante. No es un decir que la familia es la base de la sociedad, que la familia es la principal estructura de la sociedad. Como padres, madres de familia, debemos de conocer muy bien quién es nuestro hijo. Particularmente remontarme a que hablamos de los 13 años como la edad del inicio del consumo. La pubertad, la adolescencia es una época de por sí, de toda una revolución en todos los aspectos de la persona y sobre todo, y es particularmente la edad en la que el padre, la madre debe armarse de la mayor paciencia, de la mayor disciplina para que su hijo pueda llevar una vida sana, ¿verdad? Entonces, una función del padre y de la madre de familia, ¿verdad? O de la persona responsable, hablando de un concepto bien amplio de familia, es justamente el estar vigilante de quiénes son los amigos, conocer cuáles son los hábitos de nuestros hijos, qué es lo que nuestro hijo hace, estar pendiente si de repente hay un cambio de amistades súbito, si de repente hay un cambio de horarios de sueño, de estados de ánimo que van más allá de lo que esperamos que es normal en la adolescencia. ¿Y a juzgar por los resultados, están haciendo los padres ese papel, doctor? No, definitivamente no, y no tuviéramos esta situación en que estamos viviendo. El doctor Augusto Pérez, que es el coordinador de una institución colombiana que se llama Nuevos Horizontes, hizo un estudio en 175 familias donde no habían consumidores de drogas y vea los resultados que encontró. Dice que las familias tenían una forma no violenta de resolución de conflictos, que no había consumo de sustancias psicoactivas entre los miembros de la familia, que había un consumo de alcohol muy bajo dentro de los miembros de la familia, que había una espiritualidad o religiosidad, que tenían reconocimiento de las habilidades de los miembros de la familia, realización de tareas en conjunto, roles claros, límites claros, sanciones justas, y que también había un diálogo ameno, oportuno y cariñoso. Entonces, expresiones cotidianas de afecto. Todo esto es lo que debe de tener la familia. Pero lo más importante es eso, familia integrada y funcional. Y aquí es donde estamos fallando. El 50% de las personas que nacemos en El Salvador somos hijos de madre soltera. Hogares que nunca se constituyeron. El 50% de las personas que se casan van a terminar en divorcio. Y las familias no asumen el rol que les corresponde en la crianza. Delegan todo esto en otras personas que posiblemente no sean las más indicadas. Entonces sí tenemos que hacer un énfasis en esto. Y otra cosa, cuando hablamos de prevención, no creamos que son acciones pasivas. En verdad la prevención es activa. La prevención son series de educación que tienden a cambiar la cultura de una población. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer como padres? Como padres. Eso es lo que el doctor Augusto Pérez, eso es lo que pienso yo que se debe de hacer. Ahora, como Estado,
¿qué se debe de hacer? Hay dos formas de intervenir acá. Una es reducción de la oferta y la otra es reducción de la demanda. Nosotros trabajamos en reducción de la demanda, porque la reducción de la oferta son otras entidades gubernamentales que controlan el tráfico y todo lo demás que de los productos. Pero cuando hablamos de reducción de la demanda, no evitamos que el producto esté en la población. Lo que hacemos es crear una resistencia colectiva a la oferta de las drogas. En pocas palabras, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué llamado podríamos hacer, licenciado Torres, a los padres de familia? Y si hay alguna posibilidad de que un padre que sienta que su hijo está cayendo en el problema de las drogas, ¿cómo puede encontrar una salida a su problema? Bueno, en primer lugar, guardar la calma, guardar la calma. El consumo de drogas, la dependencia de drogas, es una de las conductas de las enfermedades con mayores estigmas que existen. Entonces se asocia el consumo de drogas a un montón de cosas negativas, pero clínicamente la dependencia de drogas es una enfermedad que está en el ámbito de la salud mental. Es una enfermedad que puede llegar a ser crónica, pero que es una enfermedad tratable. ¿Y dónde se puede buscar asistencia? Entonces, para buscar asistencia, la primera línea de batalla es el Ministerio de Salud. Si usted considera que su hijo o usted mismo tiene problemas por el consumo de drogas, busque ayuda en la unidad comunitaria de salud familiar más cercana, busque ayuda en el hospital más cercano y también hay centros especializados que están a cargo de FOSalud, que están en hospitales nacionales, particularmente en el Hospital Nacional Rosales, en el Hospital Nacional de Saldaña de los Planes, en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente y en el Hospital en San Miguel. De manera que sí hay formas. Hay formas. Y el consumo de drogas tiene solución y se puede afrontar a largo plazo y llevar una vida total y plena. Qué bueno. Yo quiero agradecerles de verdad a ambos por la oportunidad de haber conversado sobre este importante tema. La verdad es que da para hablar mucho más. Sin duda vamos a tener nuevas entrevistas sobre este tema porque sí es importante hacer una labor de orientación a la ciudadanía. Amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Oportunidades.